Una primera idea que señala Walter Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la historia. La tesis 15 dice: la conciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de su acción. Y lo que voy a tratar de plantear es entonces ver dónde están las posibilidades de hacer saltar ese continuum de la historia. Hay una búsqueda en esta etapa precisamente de ese viraje, como planteaba el economista Pedro Páez, cómo dar ese viraje. Y la historia nos plantea una serie de procesos, insisto, de tiempo largo y estructurales, y nos ponen a prueba para saber si los virajes que se están cumpliendo son virajes cíclicos o son virajes estructurales. Sigo con una segunda tesis de Walter Benjamin para entender lo que es del tiempo. Precisamente él señala que la historia se construye, bueno, hay varias visiones de tiempo, pero diríamos desde una visión crítica, implica superar una visión del tiempo como un tiempo homogéneo, como un continuum, un vacío, y por lo tanto ver los puntos de ruptura de la historia, ver los discontinuos, ver en dónde están los virajes. La pregunta es entonces, en el caso de nuestra historia, ¿cómo periodizarla? ¿Cómo establecer esos puntos de viraje? Y como nos estamos refiriendo al tema de los monopolios, planteo utilizar un punto central que es ver las variaciones de los sistemas o patrones de acumulación. Estamos en un tiempo histórico del capital, y cuando hablamos de los monopolios estamos hablando de cuáles son los procesos de concentración monopólica de capital. Por lo tanto, si queremos ver, sobre todo desde el siglo pasado para acá, cómo ha sido la historia del Ecuador, una de las entradas que me parece clave es ver esa historia a través de una periodización de los diferentes ciclos de acumulación y los correspondientes ciclos políticos. El capital pasa por diferentes ciclos, marcados por diferentes patrones o sistemas de acumulación. ¿Cómo entender un sistema histórico de acumulación? Como la asociación de un modo de producción y una lógica de acumulación que orientan un largo periodo de tendencias de la valorización del capital, de la división del trabajo y de la reproducción de las relaciones sociales más fundamentales. Es decir, el tema de los monopolios no puede analizarse aisladamente de lo que es este proceso estructural de la acumulación en términos de valoración del capital, de la división del trabajo y de las relaciones sociales fundamentales. Estamos refiriéndonos entonces en el patrón de acumulación a tres elementos. Se reproduce en el patrón de acumulación la relación social trabajo-capital. Se reproduce las formas de acumulación y se reproducen las formas de subordinación del trabajo al capital. ¿Cómo establecer a partir de esto entonces una periodización de la historia del país? Claro, no nos vamos a detener eso en 20 minutos, vamos a dar una cuestión muy rápida. Pero, siguiendo a Agustín Cueva, en esa periodización ahí, dice él, que habría que ver dos dinámicas. Una, la que se da a nivel interno del país, y otra, la que se da por la ubicación del país
en el contexto mundial o como él llama en la cadena imperialista. ¿Qué podemos ver allí? Vamos a ver ciclos de capital, como señalaba en la introducción el economista Pedro Páez. El siglo XX comienza con un patrón de acumulación en torno al capital comercial agroexportador. Y allí se formarán los grandes grupos de poder y los grandes grupos económicos. Y lo interesante es que allí se constituye una estructura de larga data. Yo plantearía que con variaciones la estructura que se constituye a comienzos del siglo en torno al proceso de la revolución alfarista y sobre todo a su derrota, a su fracaso, esa estructura de acumulación es la que durará prácticamente hasta la entrada del petróleo y sobre todo hasta la crisis bancaria. Allí se constituyen los grupos de poder, tanto en términos de lo que es la acumulación agroexportadora y su relación con la banca. Allí se constituyen los bancos que durarán prácticamente, como digo, hasta la entrada del petróleo y sobre todo la crisis bancaria. Pero aquí es interesante ver cómo en esta relación, y voy a retomar una tesis central de Cueva, hay un ciclo ya no solo económico sino político, en el sentido, como plantea Cueva, de que toda la historia desde la revolución alfarista para acá podemos periodizarla en torno a lo que él llama los acuerdos y las disputas entre el polo oligárquico y el polo burgués. Estoy empleando los términos de él. ¿Cómo entender esto? Tomemos la revolución alfarista o la revolución liberal en su conjunto, no solo la etapa de Alfaro. Hay un polo, sigo Agustín Cueva, oligárquico, que estaba constituido por el poder económico y político en torno a los terratenientes de la sierra. El sistema de hacienda era su eje, y allí hay una serie de grupos y apellidos que se van formando. Ese poder oligárquico está representado políticamente por el Partido Conservador, por el poder de la Iglesia. Con la revolución alfarista, en base al proceso cacaotero y una nueva incorporación al capital mundial, surge lo que él llama una burguesía progresista, que es la que encabeza la revolución, y en una primera fase se alía con los sectores populares, la fase alfarista, una alianza con los sectores sociales, pero si seguimos ese ciclo rápidamente, la muerte de Alfaro significa un quiebre, y a partir de Plaza Gutiérrez se rompe esa alianza. Este bloque burgués progresista, como lo llama Agustín Cueva, o modernizante, se oligarquiza, se constituye nuevamente en el poder tradicional y vamos a tener una serie de ciclos en el país. Luego vendrá el ciclo de la Revolución Juliana. Otra vez frente a este poder oligárquico emerge un polo modernizante, progresista, que incluso plantea una serie de tesis socialistas en ese momento. Pero ¿en qué termina la Revolución Juliana? Entregando otra vez el poder a Ayora, reconstituyendo el poder de los bancos y diríamos nuevamente constituyendo un polo oligárquico, y vendrá, digo muy rápidamente, un ciclo, saltemos a la gloriosa del 44, en donde frente a ese polo oligárquico que estaba constituido y encabezado por el Partido Liberal, que había sido el que había hecho la revolución en los viejos tiempos, surge nuevamente una fuerza, y allí es interesante, emerge un nuevo factor en la historia del país, que será sobre todo la figura de Velasco. Voy a dar un salto por cuestión de tiempo, sobre todo a lo que sería el ciclo actual. Todos coincidimos que hoy el capital mundial está en una crisis estructural. La discusión será si el que va al final o no, pero es una crisis muy profunda. Pero cuando el capital está en crisis no se queda quieto.
La crisis es un momento de reestructuración. Y después de los acontecimientos de la crisis hipotecaria del 2008, ¿qué es lo que ha pasado? El capital, que sigue siendo un capital financiero, que es la base del proceso de acumulación en este periodo, se desplaza hacia el capital rentista. Es decir, se concentra sobre todo la inversión en el control ya no solo de los recursos naturales tradicionales, sino que en ese capital rentista se va a introducir en la renta tecnológica del conocimiento. Y vamos a tener, por lo tanto, un periodo, un ciclo de acumulación de que estamos viviendo, que podríamos decir financiero rentista. Esto tiene como efecto para América Latina el hecho de que suben los precios internacionales de las commodities, precios internacionales del petróleo como crudo, precios internacionales de los metales, precios internacionales de las materias primas en general convertidas en mercancías, pero articuladas con la renta del conocimiento, porque ahora se nos presenta como el elemento central el paso a la sociedad de conocimiento, y la forma de ese conocimiento es la renta de conocimiento. Combinamos entonces un rentismo financiero y un rentismo, combinamos una acumulación financiera, un patrón de reproducción financiera y un patrón de reproducción rentista a nivel mundial. Eso se refleja a nivel mundial. He tomado una nota de cómo se va incrementando la concentración monopólica como una tendencia propia de capital. Es un proceso propio de capital, es decir, es consustancial a capital que haya un proceso de concentración creciente, de centralización y de concentración de capital. Una nota que tenemos ahí de un estudio que por 15 años hace Merrill Lynch y la consultora Capellani, ¿qué nos dice? Hay un crecimiento de los monopolios a nivel mundial. Hay un crecimiento, como plantea ahí, del 8.3%. Y por lo tanto tendríamos 10.9 millones de personas, ese es el estudio que hace, que se puede hablar de gente que concentra, de millonarios en el mundo. Hay un crecimiento. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Ese crecimiento lo conocemos y creo que hay una serie de datos sobre eso, no me voy a detener ahí. ¿Cuál es el fenómeno actual? Un desplazamiento de la localización de esa acumulación desde las viejas potencias, Estados Unidos, Europa, Japón, hacia los BRICS, y en ese nuevo mapeo de concentración monopólica, América Latina es la que tiene más alto grado de concentración en el mundo, proporcionalmente, hablando en términos proporcionales. Ya en términos de magnitudes es otra cosa. Pero este estudio lo que nos da es que en América Latina aumentaron el 6.2 el año pasado, una región con apenas medio millón de personas, con más de $1 millón de todas formas, concentra la riqueza de 7.3 billones de dólares gracias al gran número de ricos con más de 30 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiero señalar? La tendencia en este periodo, y esos son estudios, no son estudios de la oposición beligerante, como dice Pedro Páez, sino que son estudios de capital. Lo que nos está diciendo es que en América Latina hay una alta concentración de la riqueza, de modo que es un problema estructural, más bien en ascenso, en medio de todo este proceso de cambios que estamos viviendo. ¿Qué datos tomar en el periodo actual en el caso del Ecuador?
Yo he tomado un dato que toma como referencia los informes del Servicio de Rentas Internas. En el 2007, 50 grupos económicos obtuvieron ingresos de casi 15.000 millones de dólares, es decir, representaron el 33% del Producto Interno Bruto, que en ese año fue de 44.000 millones. 4 años después, en el 2010, el Servicio de Renta señala que hay 75 grupos monopólicos. 15 con 28. Estos habrían obtenido, son datos del SRI sistematizados, habrían obtenido ingresos por 25.000 millones de dólares. Y su impacto económico representaba el 43.8% del PIB, que ese año fue de 58.000 millones. Por eso digo, no es un problema simple como planteaba el economista Pedro Páez, este es un problema estructural. Es decir, hay una tendencia estructural hacia la concentración monopólica, más allá de los esfuerzos y de los cambios que se buscan. Lo que debemos tomar en cuenta es que estamos enfrentando un problema estructural, es decir, la tendencia es hacia una creciente concentración monopólica incluso en este periodo. Si queremos podemos ver qué ha pasado, por ejemplo, con la banca. ¿Cierto? La banca, no están los datos ahí, pero en el año 2011, bajo informe de la propia Superintendencia de Bancos, tuvo una ganancia extraordinaria de 375 millones de dólares, y el banco que más ganancia tuvo fue el Banco de Guayaquil, el banco del candidato Lasso, candidato banquero. En el 2012 hay una cierta reducción, he tenido algunos datos, pero parecería que sacando el promedio de varias cifras, la ganancia seguiría en torno a los 335 millones de dólares, es decir, esa concentración financiera todavía permanece, porque puede haber medidas que sí las ha tomado el gobierno, por ejemplo en el tema financiero de control de la banca, sobre todo en lo que son los ejercicios de servicios o incluso ciertos temas de la tasa de interés, pero el problema estructural de la banca se refiere a la propia producción de dinero bancario, y ese ya es un problema estructural que requeriría otro tipo de salidas. Concluyo entonces. ¿Cómo analizar desde esa visión de ciclo el proceso actual? Yo diría que sí, hay este ciclo que plantea Cueva entre un poder oligárquico de larga data que entra en crisis, sobre todo ahí impacta la crisis bancaria del 98. Esa crisis tiene una recomposición y el esfuerzo que ejerce este ascenso actual, que lo expresa el presidente Correa, busca algunas modificaciones. Hasta ahora esas modificaciones, como lo dice el propio presidente, lo reconoce, no logran llegar precisamente al patrón de acumulación, al tema estructural. Y por ello es que estamos señalando entonces todavía esta tendencia de concentración monopólica de la riqueza, de constitución de grupos monopólicos, crece también en este periodo. Claro, la pregunta es ¿y cómo quebrar ese proceso sistémico? ¿Y cómo abordar perspectivas como las que se plantea ahora la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? Creo que la propia creación de esta superintendencia es un signo positivo. Muchas gracias.